nuevamente les agradezco su presencia en este nuevo episodio del Martes al Colegio, que lleva un título que dice relación con una contingencia. Es oportuno hablar de ética. El llamado caso Audios nos ha obligado a detenernos un segundo a hablar de la ética, y para eso lo vamos a hacer en este formato de entrevistas, pero de manera levemente distinta, porque tengo dos entrevistados. El primero, don Jaime Williams, a quien ya lo entrevisté y que se va a referir a la ética, digamos que en general. Es imposible desligarse completamente de la contingencia, pero su idea es que sea lo más general posible. Y la segunda parte, tengo invitado a don Nicolás Luco. Nicolás fue consejero del Colegio de Abogados, es un detalle que él mismo va a explicar, ya no es consejero del Colegio de Abogados y por lo tanto no le afecta una inhabilidad como podría ser a otros consejeros. Es profesor de Derecho Procesal de la Universidad Católica, pero más importante para esto, profesor de Ética de la misma Casa de Estudios. Además fue hasta hace muy poco presidente de la Comisión de Ética del Colegio de Abogados y en su calidad de consejero también le tocó integrar el Tribunal Ético del Colegio de Abogados. Por lo tanto, conoce a cabalidad el tema ético y le vamos a hacer algunas preguntas que dicen relación acerca de cómo funciona la ética en el colegio. Vamos a partir entonces oyendo la ética en general y los dejo con el profesor don Jaime Williams Benavente. Muchas gracias, Jaime, por haber aceptado la invitación del colegio a hablar de ética. Un tema que debería haber estado siempre de moda, pero que se ha puesto de moda hoy día de la peor manera. Hoy día los abogados viven un drama, me lo han manifestado varios, en que sus clientes les dicen: oiga, pero ¿es usted el abogado adecuado para representarme, puesto que ya he sabido que hay otros abogados que hacen esto de otra manera? Y como tú eres profesor de ética y acabas de terminar de escribir y presentaste hace poco un libro, Ética Profesional del Abogado, Fundamentos y Normas, creemos que eres el más adecuado para darnos una luz acerca de lo que debe hacerse a futuro para solucionar el problema que vivimos. Mira, yo creo que nuestra profesión tiene tres dimensiones y como conocimiento, como ciencia del derecho, como técnica para aplicar las normas, que es lo que hace Kelsen, digamos, pero hay una parte que se descuida, que es lo que se llama el arte jurídico. El arte jurídico es saber resolver las cosas según un criterio de justicia. Ese es el arte jurídico. O sea, no se trata de ganar un juicio, se trata de que impere la justicia y se le dé al otro lo que le corresponde. Ahora, ¿qué es lo que le corresponde? Le corresponde según la verdad de los hechos probados, no inventados, no presumidos. ¿Te fijas? Eso. Luego la justicia, Pedro Pablo, la justicia se basa en la verdad. Entonces, lo que es verdad para ti no es verdad para mí. Falso, señor. Hay una verdad que es objetiva. Por ejemplo, hoy día estamos grabando, esa es verdad objetiva. Y yo miento si digo, no, esta no es una grabación. Esto fue en directo. Lógico. Tan simple. O sea, hay una verdad objetiva y hay una verdad lógica. Me adecuo a esa realidad. Si no me adecuo, puedo estar en un error y puedo estar incurriendo en mentiras también. ¿Te fijas? Así de simple. Ya, pero ¿y cuál es el deber del abogado? Porque como el deber del abogado éticamente es defender a su cliente lo mejor que pueda, entonces, bueno, podría tener la tentación y tal vez incluso fuera legítimo que construyera una verdad distinta de la objetiva. Claro que no, pues hombre, porque el abogado no puede incurrir en conductas fraudulentas, porque estaría simplemente inventando cosas con el fin de proteger a su cliente, digamos, y percibir una remuneración mayor, digamos. En tu libro, a propósito del secreto profesional, citas unos ejemplos, y hay uno que me llamó muchísimo la atención. Dice en la página 151, para los que se interesen por leer el libro: el abogado citado como imputado debe decir la verdad. Sin embargo, si percibe que con sus declaraciones puede afectar la confidencialidad que le debe a su cliente, puede guardar silencio. Así es.
Bien, ya, a ver, aquí hay otro concepto que está en tu libro y que yo creo que se relaciona con esto que estamos hablando, el de la solidaridad. A ver, solidario en el sentido de que los dos están dispuestos a esclarecer la verdad de los hechos frente al juez. O sea, yo no le puedo jugar, en ese sentido, solidaridad. Yo no lo puedo extorsionar al abogado de la parte contraria, no puedo amenazarlo, digamos, ni puedo jugarle chueco. A eso me refiero. Y lo que hemos visto hoy día en la prensa es muy parecido a jugar chueco, ¿no es cierto? Así Un es. abogado que mediante prebendas consigue favores, Así es. está faltando a la solidaridad con su colega contrario. Pero por cierto. Y está faltando a un deber que está en el código, que es ser confiable. El abogado debe ser confiable. Yo me acuerdo que mi maestro Enrique Cure decía, la confiabilidad es un edificio difícil de construir, fácil de demoler y muy difícil de reconstruir. Y hoy día nuestra profesión está amenazada de eso. Claro que Yo sí. creo que se destruyó la confianza por lo que te decía al principio. ¿Cuántos creen que ese abogado no me va a servir porque necesito a otro que no salga con guante blanco, sino que con cuchillo? Si yo tengo una conducta, digamos, reprobable, no van a decir, Jaime Williams es reprobable, decir, los abogados son reprobables. Es decir, yo, de todas maneras, mojo a mis pares. No sé si me he explicado. Tú y yo, que somos abogados, somos responsables del ejercicio de nuestra profesión. Representamos a todos los abogados. A todos los abogados, así es. A todos los Entonces es una responsabilidad tremenda. ¿Y eso se enseña de esa manera en la universidad? Y no se enseña, no se enseña. Sí, eso es lo que yo te decía. En la universidad se nos enseñan las normas que las reducen a conceptos y relaciones. Y después se nos enseña, ¿no es cierto?, a hacer valer las normas, digamos, en juicio, es decir, la técnica jurídica. Pero el arte jurídico, que es saber dar a cada uno lo suyo según los hechos probados, no se enseña, y eso debería enseñarse. ¿Cómo se enseña? Con casos prácticos. Jaime, a propósito de eso de los casos prácticos, en tu libro hay varios. O sea, esto que estás explicando está ya acá, para que lo tengan presente todos quienes deben enseñar ética, y todos los abogados deben tenerlo presente. Excusa. Sí. Siempre, yo me acuerdo que tenía discusiones en la Escuela de Derecho de Chile, bueno, y la ética profesional tiene que tener un curso ad hoc, o la ética profesional la explica cada profesor, digamos, a propósito de lo que está enseñando. Y yo creo que tiene que tener una particularidad, porque tú enseñas tu materia, digamos, pero no estás preocupado necesariamente, ¿no es cierto?, de hacer valer el punto de vista ético, porque el tiempo te corre, sigue. Entonces yo creo que tiene que haber una disciplina como ética profesional, que la ejerza alguien que tenga experticia profesional, no un teórico simplemente, alguien que domine casos, ¿no es cierto? O sea, los que primero debieran estudiar mucha ética son los profesores. Necesariamente, pues. Y a propósito de casos, oye, en tu libro, que hay varios, reitero, pones el siguiente: el abogado le dice a su cliente, usted es culpable, pero voy a probar con testigos falsos que no lo es. Concluyes tú, es buena la intención, pero su finis operis lo hacen malo. Lógico. ¿Por qué ese matiz? Oye, porque pareciera ser de que es malo, pero no tanto. A ver, es buena la intención que él quiere, buena entre comillas, digamos, ¿no? Ok, sí. Buena entre comillas, no es buena en sentido técnico, pero buena entre comillas porque él quiere beneficiar a su cliente, sí, pero con testigos falsos, vale decir, está distorsionando toda la realidad. O sea, su finis operantis, digamos, lo que estoy haciendo para llegar al fin, es reprobable. Hay que distinguir, por lo tanto, en la ética el fin que se persigue y los medios que se emplean. Es lógico, pues. Lógico. Es que realmente esas cosas tan lógicas, por sabidas se callan, Sí. Y por calladas se olvidan. Claro. Entonces es bueno que en una conversación como esta la reiteremos. Yo puedo tener las mejores intenciones, pero si para lograrlo tengo que, en fin, pasar por encima de ciertos principios, todo queda corrupto.
El dolo todo lo corrompe. Todo lo corrompe. ¿Cómo recuperamos la justicia? Yo creo que promoviendo que, a ver, utilitariamente, que es mejor ser justo a largo plazo que ser injusto, que siempre es en el corto plazo. No sé si... Y ahora sí, no, y lo que estamos viendo es precisamente la consagración de aquello. Claro. Esta injusticia ha derivado en un desastre. Jaime, entonces, volviendo al caso que todos conocemos y mirando esto desde las ganancias de corto plazo y los desastres a largo plazo, ¿cómo podríamos concluir algo respecto de los hechos que estamos viviendo? ¿Qué efectos ves tú desde el punto de vista de la ética se están produciendo para los distintos actores de estos hechos? Bueno, aquí se han confundido los tiempos, antes que nada, digamos, ¿no es cierto? Aquí, en el corto plazo, quiso lograrse por medios ilícitos, digamos, fraudulentos, por medio de coimas, digamos, acelerar esto dentro del servicio, digamos. Claro, eso en lo inmediato, pero en lo mediato y a largo plazo quedó dañada toda la gestión de los propios victimarios. Claro, o sea, el propio victimario terminó siendo víctima de sus maniobras. De sus maniobras. Exactamente. Se desacreditó gracias a sus maniobras. Y desde ese mismo punto de vista, porque tú te has puesto en una hipótesis de que finalmente, efectivamente, los funcionarios públicos iban a ser objeto de algún tipo de soborno. ¿Y si no fuera así? ¿Y si solamente se trataba de un tema económico, de obtener beneficios del cliente? ¿Cambia algo eso? Tal vez el funcionario que estoy pensando sobornar no le pasa nada porque no lo he sobornado. Claro. Está claro. Pero mientras tanto, con los audios, quedó la posibilidad de que sí iba a ser sobornado. Y por lo tanto quedó dañado igualmente. Y bueno, quedó dañado igualmente. Así es. O sea, ahí vemos entonces los efectos expansivos, lógico, muy dañosos, muy prolongados que produce finalmente la falta de la ética. Muchas gracias, Jaime, por tus explicaciones. Bueno, muchas gracias. Le has dejado una tarea a todas las universidades del país, así que esperemos que la cumplan. Muchas gracias. Nicolás, muchas gracias por haber aceptado esta invitación, sobre todo ahora que ya no eres consejero del Colegio de Abogados y por lo tanto esto representa más bien un gravamen solamente. No, para nada. Gracias. Y entrando directamente entonces en materia, la idea es que nos expliques tú, desde lo que fue adentro del colegio y hoy día desde fuera del colegio, cómo funciona la investigación ética en el Colegio de Abogados. Muchas gracias, Pedro Pablo. Bien, la investigación funciona dentro de un procedimiento que es un procedimiento moderno, actualizado, que replica de alguna manera el sistema de investigación y juicio penal, partiendo de una base muy clara. Generalmente los quienes son víctimas, quienes se han visto afectados por el actuar de un abogado, no son abogados, ni quieren tampoco contratar abogados, no tienen los medios para contratar a un abogado para poder perseguir la responsabilidad ética del anterior abogado. En consecuencia, el sistema que existe es un sistema en que existe una oficina de investigación, existe un instructor que cautela por el interés general y por el interés de las víctimas en la investigación de estos hechos que han podido afectar a una persona a manos de un abogado. Esa víctima puede ser un ciudadano, un cliente, otro abogado, una institución. Hay muchos casos, incluso ministros de la Corte que han interpuesto reclamos éticos. Estos reclamos son investigados por esta oficina de instrucción, quien cierra la investigación y si hay mérito para acusar, acusa a el profesional a quien se le imputa una falta ética, y luego se pasa a una segunda fase en que hay un juicio ético oral inmediato frente a un tribunal ético. Ese tribunal está integrado por un consejero, que es el presidente del tribunal, y 2 jueces éticos de una nómina que se sortea para el caso en particular. Hay algunos casos excepcionales, Pedro Pablo, en que son 5 los miembros cuando lo que se plantea es la expulsión de un colega. Y por lo mismo, que es un tema que probablemente todos los que nos están oyendo lo saben, pero no es malo recordarlo.
este sistema ético funciona hacia adentro, digamos, solo respecto de los abogados que están colegiados. La investigación ética, sin el abogado no está colegiado, la que podemos hacer nosotros no tiene ningún sentido. Exactamente, pero Pablo, y de alguna manera revela el desamparo que se encuentran las personas que contratan a un abogado que no está colegiado. Porque esa persona que se ve defraudada por ese abogado tiene que perseguir la responsabilidad en tribunales. Y para perseguir esa responsabilidad en tribunales tiene que contratar a un segundo abogado. Y ya tuvo una experiencia traumática con el anterior abogado, imagínense, invertir nuevamente fondos en contratar un segundo abogado para perseguir al primero. Entonces, la experiencia demuestra que no es una vía efectiva, los tribunales no tienen las capacidades ni las prácticas suficientes para perseguir estas infracciones y, en consecuencia, las víctimas se encuentran muy desprotegidas en estos casos. Porque el sistema ético del colegio funciona una vez que se echa a andar el sistema de modo automático, gratuito. Así es. Parecido al sistema de instrucción penal. Pero yo te interrumpí, perdona, cuando estabas contándonos tú la formación del tribunal ético, que esto se lleva a cabo solamente una vez que en la investigación se ha determinado que hay cargos que formular y el instructor entonces ha formulado cargos. Ahí se procede recién en ese entonces, porque es una cosa que mucha gente pregunta, ¿quiénes van a integrar el tribunal ético para el caso que nos convoca? Y bueno, eso se sabrá más adelante. Cuéntanos cómo funciona eso y cuándo se instala y empieza sus funciones el tribunal. Sí, una vez que se formulan cargos, se selecciona por sorteo a un consejero y a estos miembros de un cuerpo colegiado, que son 50 jueces éticos, personas destacadas dentro del ámbito de la profesión, profesores, personas que han demostrado en el colegio, muchas veces han trabajado en la conformación de estas reglas éticas, y se sortean estas 2 personas adicionales. Y con los 3 se forma el tribunal. Este tribunal va a recibir, entonces, en una sola audiencia única e indivisible, recibe los cargos que se formulan de manera oral, todo el procedimiento es oral, recibe la defensa del abogado reclamado, el que se le imputa a la comisión de una falta ética, y en esa misma audiencia se reciben las pruebas que presentan ambas partes. Y si el tribunal llega a la convicción de que los cargos formulados han sido probados, se impone alguna de las sanciones que tiene a su disposición el tribunal ético. Este es un tribunal, por lo tanto, de derecho, porque falla conforme a normas previamente establecidas, que son las que están en nuestro Código de Ética del año 2011. Correcto. Me contabas tú antes de nuestra entrevista que este Código de Ética, sin perjuicio de que pertenece al Colegio de Abogados de Chile, los tribunales han dictado sentencias en que han dicho que es de aplicación general a todos los abogados, estén o no colegiados. Exactamente. A pesar de que el Código de Ética salió bajo el amparo del Colegio de Abogados y originalmente regía solo a los miembros colegiados, no cualquier tribunal, sino que la Corte Suprema, y no una, sino 2 veces, ha fallado que las normas de este Código de Ética son aplicables a todos los profesionales, estén o no afiliados al Colegio de Abogados. De alguna manera, Pedro Pablo, esto replica una idea que estaba en la Ley de Colegios Profesionales, que está en el Congreso del año 2009, y que lo que establecía es que se iba a establecer un código de ética por jurisdicción que iba a ser aplicable a todos los abogados, colegiados y no colegiados. Esta norma, que está en un proyecto en discusión, la Corte Suprema la adoptó el año 2012 y la ha aplicado de manera consistente en ese sentido. Y por lo tanto, cualquier persona que esté sometida al procedimiento ético, cuenta con la garantía de que hay una norma que regula su comportamiento, lo cual es muy importante porque significa que todos los abogados que ajusten su comportamiento a ese código de ética nunca van a poder ser sancionados tampoco éticamente. Así es, y eso es una labor, muchas veces es algo que siempre conversamos, las normas éticas mucho más importantes mucho más que limitaciones al actuar de la profesión, son herramientas que se le dan a los abogados para poder ajustar su actuar de manera de ser no solo eficaces en su profesión, sino que estar amparados de cualquier reproche de responsabilidad. En la medida que conozcan las normas, que manejen las normas y que adecúen su actuar a esas normas, podrán tener la tranquilidad
de que no se le podrá reprochar el día de mañana un actuar contrario a la ética. Y eso es muy valioso para los abogados. Y para eso funciona la Comisión de Ética también, Exactamente. que también tiene un sistema de consultas. ¿Por qué no nos cuentas? Porque se usa poco esto. Sí, se usa poco y se debiese usar más, porque es una herramienta muy útil. Es imposible ver por anticipado, cuando se redactó el Código de Ética, todas las situaciones que se pueden dar. Se trató de abarcar mucho, pero muchas veces quedan situaciones en las tinieblas, dudas, y para eso se estableció un procedimiento que cualquier abogado puede solicitar al Consejo que aclare la aplicación de una norma a un caso particular. Y si en esos casos se consulta al Consejo, el Consejo emite una opinión y si el abogado ajusta su actuar a esa interpretación, está cubierto y no queda exento de responsabilidad. Esto sucede a diario, por ejemplo, Pablo, te comento, hace un tiempo, unos abogados que querían hacer una aplicación, o sea, una empresa que quería hacer una aplicación, así como un Uber de abogados, nos solicitó un pronunciamiento acerca de si esto infringía o no infringía las normas éticas. Y fue muy útil porque no solo pudimos decirle que efectivamente que en las circunstancias generales no infringía las normas éticas, sino que además se le dieron una serie de consejos a quienes pretendían desarrollar esta aplicación para preservar la confidencialidad, el secreto profesional y la dignidad de las personas que se ven envueltas en uno de estos problemas. Entonces, salieron todos ganando porque la compañía pudo entender cómo aplicar las normas y esto tiene aplicación diaria. Y eso es muy importante, y doy mi opinión en esto y tú me rectificas si crees que estoy equivocado. La ética es siempre un concepto blando, el código de ética no es un código penal, no establece una tipicidad. Y por lo tanto, como es un concepto blando, poder contar con el Consejo que a través de la Comisión de Ética le ponga límites prácticos a esto es muy relevante. Por eso que me llama la atención que se use tan poco, ¿no? Sí, y muy relevante. Además, hay una cosa, Pedro Pablo, lo que tú señalas que es muy cierto. Muchas veces las normas éticas son contraintuitivas. Muchas veces la intuición general lleva al abogado a pensar que el actuar ético va en un sentido cuando la norma, y por muy buenas razones, va en el sentido contrario. Eso muchas veces requiere un estudio profundo de la norma y darse cuenta de cuál es el objetivo, la finalidad de la norma, y por eso que en el colegio de abogados y en la experiencia de este departamento de ético hay un tesoro de sabiduría y conocimiento que puede ponerse al servicio de todos los abogados y ayudarlos a evitar problemas y tener un ejercicio profesional mucho, mucho más eficaz. Tú algo te referiste a que el control ético por los tribunales ordinarios, que sería el que se le debería aplicar, por lo tanto, a quien no es colegiado, produce el primer problema de que quien contrató a un abogado y quiere ir a quejarse de su abogado, tiene que volver a incurrir en lo mismo de lo cual quiere huir. Pero aparte de eso, ese control ético por la justicia ordinaria ha funcionado realmente desde un punto de vista ético. Tal vez haya funcionado para aspectos muy determinados, lo hemos conocido, pero desde un punto de vista de lo que puede hacer el tribunal ético del colegio, ¿hay alguna similitud con lo que ha ocurrido, con lo que puede hacer un tribunal ordinario, en tu opinión, en tu concepto? Es muy difícil, Pedro Pablo, para un tribunal ordinario, dentro de la gran cantidad de causas que tiene, la forma que tiene de resolver los conflictos, entrar a cuestionar a un profesional. En mi experiencia, Pedro Pablo, pese a que los tribunales están día a día trabajando con los abogados, están acostumbrados a tener cierta deferencia por los abogados, cierto respeto por el rol de cada cual. En buena hora, digamos, sí. ¿no? Y mucho deferencia acerca del rol de cada cual en el proceso y tienen serias dificultades en entrar a juzgar a los abogados y aplicar normas éticas a los abogados. Entonces, es mucho más efectivo, en mi experiencia, el control por los pares que entienden cómo esta situación ha afectado el buen funcionamiento del Estado de Derecho en un caso particular, cómo ha afectado a una persona concreta en el ejercicio de la profesión y son capaces de dar una solución mucho más ajustada, en mi experiencia, que la que podría dar el tribunal. Sin duda. Oye, y pasando un poco a otro tema, porque está directamente vinculado con lo que estamos hablando, pero además está muy directamente vinculado con aquello que nos convoca hoy día en la tarde, el secreto profesional. Hoy día hemos oído hablar mucho, a propósito de este llamado caso Audios, de cómo va a regir el secreto profesional. Claro, no cabe duda de que aquí lo que se dijo en secreto pasó a ser público, y ya eso fue público.
Pero el secreto profesional está en la ley, está en nuestro código de ética. ¿Cómo funciona en general y cómo crees tú que podría funcionar en este caso en particular? Sí. No es fácil No. es bien complejo, pero hay ciertos lineamientos y yo creo que es importante abordarlos. Sobre todo lo que se ha discutido en general, y no vamos a juzgar en particular en los casos, pero porque no tenemos todos los elementos y los antecedentes necesarios para hacerlo. Pero hay ciertas cuestiones que son fundamentales y que son muy claras. La primera cuestión es que el abogado tiene un deber de actuar de manera lícita y de manera ética. Y tiene un deber, en el Código de Ética se le impone, de promover el Estado de Derecho y el buen funcionamiento de las instituciones. Y es por eso que hay una serie de normas que están inspiradas en ese principio. Es cierto que el Código de Ética obliga al abogado a anteponer los intereses de su cliente ante cualquier otro interés. Pero el abogado no puede actuar de manera incorrecta, ilícita o contraria a la ética, fundado en las instrucciones de su cliente o que era el mejor interés del cliente. El código claramente le dice al abogado en esa situación que debe representarle al cliente, que no puede actuar de manera ilícita, y si el cliente insiste en esa instrucción, el abogado puede poner término al encargo. Ahora, el abogado es cierto que está obligado por su deber de confidencialidad y por el secreto profesional, y es muy importante que eso se respete. Sin embargo, las normas del deber de confidencialidad y el secreto profesional autorizan al abogado a revelar información que estaba cubierta en principio por ese deber, cuando con ello se impide la comisión o la consumación de un delito. Y también cuando el abogado percibe y se da cuenta que sus servicios profesionales han sido utilizados para cometer un delito. Ahora, en estos casos, esta norma levanta el secreto profesional porque en esas circunstancias no tiene ninguna justificación el secreto profesional. El abogado no está para ser contratado para cometer delitos. El abogado está contratado para prestar asesoría jurídica. Y es cierto que si el cliente le confidencia que ha cometido un delito, el abogado tiene el deber de confidencialidad, pero ahí el delito ya se cometió. Cuando el cliente contrata al abogado para cometer un delito, ahí no opera el secreto profesional. Ahí son simplemente cómplices de un delito y ahí no hay secreto alguno. Exactamente, y en este caso en particular, el abogado, en principio, se le estaría imputando un delito que él cometió como autor o como cómplice de este delito. Y en ese caso, es cierto que el abogado no está obligado a declarar, pero no por el secreto profesional, sino que por el derecho a no autoincriminarse como imputado por un delito. Entonces, derecho que tenemos todos. El derecho que tenemos todos, y está en una situación radicalmente distinta de la de un abogado. Entonces, podríamos decir que esto va en dos pasos, digamos. En el primer paso está la persona del cliente del abogado que todavía no es cliente. Eso es muy importante, que todavía no es cliente y que se ve envuelto en una situación que reviste caracteres de delito. El abogado entra después. Así es. Y para que haya secreto profesional es necesario que haya entrado a continuación. Si él tuvo alguna participación en esa primera etapa, entra dentro de alguna de las figuras penales de autoría, coautoría, sí, en fin, ¿no? Y respecto a lo que conversamos, pero Pablo, es muy útil, por ejemplo, cuando los abogados estamos más expuestos a esto, en muchos casos, es en el caso del lavado de activos. Muchas veces los abogados... Perdona, y que ahí se ha dicho que no rige el secreto profesional. Hay quienes lo han dicho. Sí, pero con la que discrepo. Y la norma legal por ahora es una norma que es razonable. El abogado, efectivamente, no está sujeto, tiene el amparo del secreto profesional, salvo que el abogado haya participado en el delito de lavado de activos, como autor o como cómplice. Y hay un tipo en la ley en que el abogado no puede alegar negligencia inexcusable. Y en ese caso es objeto de responsabilidad por ese delito de lavado de activos. Si llega con un maletín lleno de dinero, el cliente le pide comprar una propiedad, probablemente va a estar sujeto a esta negligencia inexcusable. Y esa otra de las labores, Pedro Pablo, que el Colegio de Abogados sí prestó un servicio muy útil. El Colegio de Abogados sacó una guía para los abogados para prevenir su involucramiento en el delito de lavado de activos y dio catalogó una serie de actuaciones con una luz roja, otras actuaciones con luz amarilla y otras con luz verde. Con consecuencia, el abogado, accediendo a eso, sabe perfectamente qué operaciones son sospechosas,
y no debiera actuar en ellas, qué operaciones son sospechosas, pero podría aclarar para ver asegurarse que no hay lavado de activos y en qué operaciones puede tener la tranquilidad de que está actuando correctamente. Se me había olvidado ese detalle y ese formulario deberá estar en nuestra página web. Y respecto del mismo secreto profesional, que está claro, protege al cliente y no al abogado, porque el abogado entra en esa segunda etapa y lo que protege es la relación entre el cliente que actuó en la primera etapa y el abogado que solo empezó a actuar en la segunda. ¿Qué ocurre con los documentos, con el material que se le entrega al abogado? ¿Queda también amparado por el secreto profesional? Lo pregunto por el problema que ya se vio en este caso, pero ha ocurrido en el pasado, con que se ordena allanamientos de oficinas de abogados. Sí. Ese tema, Pedro Pablo, es muy atingente. Si el abogado está legítimamente en calidad de imputado, está sujeto a todas las medidas intrusivas que establece el Código Procesal Penal y en consecuencia es posible que se le allanen documentos. Del caso en particular en que él ha participado en la comisión del delito. Ahora, es muy importante, Pablo, que sea legítimamente en calidad de imputado. Eso te iba a decir, porque imputado es cualquiera al que se le ha formulado un cargo. Porque muchas veces, y es una práctica que nos ha llamado la atención en otros casos, el Ministerio Público, con el objeto de poder incautar documentos del abogado sobrepasando el secreto profesional, simplemente acude a la estrategia de imputarle la comisión de un delito de tal manera que se vea privado de la posibilidad de invocar el secreto profesional. En consecuencia, es algo que resulta tremendamente importante, Pedro Pablo, porque no hay que perder nunca de vista la importancia que tiene el secreto profesional en estos casos, para proteger a los clientes, no para proteger a los abogados, para proteger a los clientes, porque si no existe el secreto profesional, se corta el vínculo que está constitucionalmente protegido entre el cliente y su abogado. Es indispensable que el cliente tenga la confianza absoluta, que lo que le revela al abogado va a estar protegido, porque de otra manera no va a haber ninguna posibilidad de asegurar los derechos de las personas dándole acceso a un abogado que tenga la confianza. Confianza para asesorarlo legalmente, no confianza en asesoría para cometer un crimen, y eso lo dejamos bien establecido. Por eso que en esta segunda etapa, y entiendo yo, me lo confirmas tú, que la Corte Suprema ha declarado en estos fallos que tú mencionabas, que el secreto profesional y el resguardo de la documentación y de la confidencialidad es parte del derecho al debido proceso. Así es. Porque si no, el abogado no puede defender al cliente, ¿no? Así es. Y un aspecto que es bastante discutible, porque se discute en muchas jurisdicciones. En Chile se ha interpretado el secreto profesional de manera amplia. A veces el secreto profesional tiene una aplicación más restringida que el deber de confidencialidad. En el Código de Ética y cómo se ha interpretado, el secreto profesional cubre toda la información que el abogado obtenga en el desempeño del encargo. Es decir, si el abogado interroga a un testigo, lo que obtuvo de esa información de ese testigo está cubierto por el secreto profesional. No es necesario que la información se haya comunicado por parte del cliente. Es toda la información que haya obtenido en el desempeño de su encargo. Eso no funciona así en muchas otras jurisdicciones, pero sí funciona así en Chile. Y en los dos casos que lo aplicaba la Corte Suprema de esa manera, fueron casos en que se trató de obtener, vía ley de transparencia, información por parte del Consejo de Defensa del Estado. Y la Corte Suprema fue muy estricta en defender justamente el secreto profesional por la importancia que tiene para un Estado de Derecho. Claro, ahí precisamente se estaba resguardando la información que tenían el abogado del Estado, que es el Consejo de Defensa del Así Estado. es. Ya, y esto también se relaciona un poco con lo que estamos viendo. ¿Cómo funciona el secreto profesional entre el abogado y su cliente? Porque hasta ahora hemos estado hablando de que el abogado recibe todo y no se lo revela a nadie. Pero ¿y esa relación abogado-cliente funciona igual? Porque podría llegar a ocurrir que el cliente se transforme en una contraparte del abogado. Sí. Y ahí las reglas estas que hemos estado viendo no funcionarían. Así es. Se frente a la situación de que el cliente prestado los servicios puede imputarle al abogado alguna actuación indebida o imputarlo frente a los diarios públicamente, y el código permite al abogado, en ese caso, revelar algún detalle de la prestación de los servicios. Puede revelar que efectivamente el que realizó un acto indebido fue el cliente y no fue el abogado, etc.
Sin embargo, en ese caso está sujeto el abogado a dos principios que son muy importantes, que son el principio de necesidad y el de proporcionalidad. El abogado no puede revelar toda la información, sino que tiene que revelar únicamente cuando sea indispensable para defenderse de esa imputación y únicamente en lo que sea indispensable para defenderse de la imputación. En consecuencia, el actuar del abogado está muy estrictamente supervisado y no es que basta que se le haga cualquier imputación para que pueda revelar todo lo que estaba cubierto por el secreto profesional. Solamente va a poder revelar aquello en lo cual él tiene que defenderse. Así es. Y en lo mínimo necesario. Y lo mínimo y con proporcionalidad. Así es. O sea, no más. Así es. Ya, o sea, funciona en ambos sentidos, sin lugar a dudas. Yendo más concretamente a este famoso caso Audios, te quiero hacer una pregunta que puede ser un poco compleja, así que si tú quieres me dices, no la voy a contestar. ¿Es el derecho a la defensa del cliente una excusa para recurrir a cualquier medio? Claramente no, Pedro Pablo. Y yo creo que uno conversando cuando hace los cursos de ética, trata de transmitir un mensaje que a mí me parece que es muy, muy importante y que nosotros que ya estamos más mayores, más viejos, sabemos que es cierto. Las normas éticas no pueden nunca ser vistas por las personas, por los abogados, los estudiantes, como una limitación al actuar. Son una herramienta para hacer mucho más eficaces el ejercicio de su profesión. Y ahí parte lo que se decía en tu entrevista previa, que es muy relevante. Jaime hablaba de la solidaridad. Pero más que solidaridad, porque eso es una palabra difícil entre abogados, pero la confiabilidad. Un abogado dentro de su actuación tiene que ser confiable. Si un abogado pierde la confiabilidad frente al juez, frente a la contraparte, frente al cliente, pierde todo su activo. Y es un activo que cuesta construir y que es muy fácil de destruir. La mejor atención que se le puede dar al cliente es siendo confiable frente a los demás. Es actuando de manera eficaz y ética. Y los dos objetivos no son contrapuestos. Te pongo un ejemplo. Que nosotros, el código da muy buenas normas y reglas respecto a cómo debe el abogado, por ejemplo, que presenta un testigo, aproximarse a esos testigos. ¿Cuál es la relación que tiene que tener con los testigos? En esta materia existe mucha confusión. Yo me acuerdo hace ciertos años, un ministro en visita, que hoy es ministro de la Corte, envió los antecedentes a la Fiscalía porque simplemente el abogado se había entrevistado con el testigo antes que fuera a declarar. Cuando no hay ninguna incorrección ética en eso. Por el contrario, el código lo aclara. Entonces, es más, lo exige. Lo exige. Como dentro del deber de empeño y eficacia tiene que revisar las pruebas y tiene que saber qué es lo que el testigo sabe antes de presentar a una persona a declarar. Pero el código da muchas más reglas. Y nosotros sabemos, el abogado no puede decirle al testigo qué es lo que tiene que decir. No puede decirle al testigo, influirlo para que declare falsamente o declare un hecho que él no presenció. Y esa es una norma muy sana éticamente, pero además es una norma muy sana procesalmente. Uno ha visto los casos en que un testigo va preparado por el abogado porque el abogado le ha dicho qué decir y el testigo no lo ha presenciado. Si la contraparte está bien defendida y hace una buena contrainterrogación, ese testigo no resiste. Y frente al juez va a quedar en evidencia que estaba mintiendo. Y va a quedar peor el cliente. Y el peor servido de todos es el cliente, claro, que el juez se da cuenta que ha estado falsificando pruebas. En consecuencia, yo no veo una contradicción entre las dos cosas. La mejor defensa del cliente es una defensa correcta y ética del cliente. Y eso lo podemos engarzar entonces con lo que dijiste al principio. Es muy importante que el cliente que va a contratar a un abogado contrate a un abogado que esté controlado éticamente. Así es. De lo contrario puede caer en hay una señal una indefensión muy grande. Muy fuerte y muy potente cuando el abogado está colegiado al colegio de abogados, está dispuesto a ser evaluado en su conducta ética. Hay un problema, y todos sabemos cuál es ese problema de la jurisdicción ética del colegio de abogados. Es que las sanciones no pueden afectar o impedir el ejercicio profesional por parte del abogado. La mayor sanción que puede aplicar el colegio de abogados es la expulsión del colegio de abogados. Pero Pablo, un abogado que ha sido expulsado del colegio de abogados, ¿qué confiabilidad
tiene frente a sus pares, frente a las instituciones. Hemos visto casos Frente de a los jueces abogados, también, ¿no? abogados expulsados, y la verdad las cosas que perdió toda su confianza, perdió todo el activo, y no es mirada en menos esa sanción, es una sanción. Ojalá pudiésemos, como en otras jurisdicciones, incidir en que la persona sancionada estuviera afectado a la posibilidad de ejercer su profesión durante un tiempo o de manera permanente, pero no están dadas las condiciones para eso, y mientras tanto la sanción que aplica el Colegio de Abogados es una sanción que va directamente a la reputación del abogado, a la confiabilidad del abogado, y no hay que mirar en menos esa sanción. No es el minuto que nos pongamos a hablar entonces de la colegiatura obligatoria, no viene el caso, pero se relaciona con eso, ¿no es cierto?, sin lugar a dudas. Oye, y otro tema que se conecta mucho con lo que explicaba Jaime Williams, la enseñanza de la ética. Él postulaba que esencialmente la ética tenía que enseñarse a los profesores para que los profesores de todos los ramos introdujeran la ética en cada caso, en cada cosa que enseñaran. Tú que eres profesor de ética, ¿cómo lo están haciendo? ¿Qué propones? Además yo sé que tú estás formando parte de una comisión del Colegio de Abogados con las universidades precisamente encaminadas a la ética. Trabajo que partió mucho antes del famoso caso Audeos, aclaro. Sí, es muy interesante lo que dijo Jaime, y hay un interesante debate internacionalmente de cuál es la mejor forma de enseñar la ética profesional. Yo hago un curso, como decía Jaime, de ética profesional exclusivamente la materia en 5º año, pero soy convencido que esa no es la mejor forma de enseñar la ética profesional. Los estudios demuestran, la experiencia demuestra, que la mejor enseñanza de la ética profesional es por parte de los otros profesores. El profesor que te enseñó derecho procesal, que te enseñó cómo ganar los juicios, que él te diga que a los testigos hay que prepararlos de esta manera y no prepararlos de esta otra manera, es la mejor enseñanza para el alumno. El alumno no quiere que le venga a enseñar ética profesional a alguien que no ejerce la profesión o que no está conectado con la realidad, porque ahí suman todos los prejuicios de que este señor no tiene idea de cómo funcionan las cosas. Un poco lo que se dice en el audio. Claro. Así es como se hacen las cosas. Y tú y yo sabemos, pero Pablo, que así no es como se hacen las cosas. Entonces, que sea el profesor de Derecho Civil, el profesor de Derecho Comercial, que esté permanentemente enfocando esto, es mucho más productivo que un profesor que aparezca, que lo saquen de un cajón en 5º año, que lo pongan delante de los alumnos y después lo vuelvan a meter adentro del cajón. Sin ser despectivo, pero yo soy ese profesor del cajón que tal vez en 5º año, pero me doy cuenta que tal vez en las clases de Derecho Procesal uno puede dar un consejo mucho más efectivo que en este y seguramente lo haces. Así es, y en este marco de ética profesional. Entonces, eso es lo que estamos haciendo con el Colegio de Abogados, Eso con las universidades. Con las universidades. Lo que estamos tratando es que se haga, que haya un compromiso efectivo de todas las facultades de enseñar ética profesional, ya sea mediante un curso especializado, ya sea mediante incluir esos contenidos dentro de las materias de cada año, que los profesores de Derecho Procesal tengan que enseñarle a los alumnos. ¿Cómo no va a ser de esa manera? Enseñarles cuáles son las conductas éticas dentro de los juicios, cuáles no son las conductas aceptables dentro de los juicios. Y eso se puede enseñar en un curso, pero mucho mejor en la práctica. Así es. Y la práctica es la de la enseñanza del ramo respectivo. Así es. Y no separadamente, para que no pase eso de que, pero si el mundo no funciona así, este señor está perdido. ¿Cómo no va a ser más importante eso que el recurso de revisión? Que en este momento sigo enseñándolo hace 25 años y no me ha tocado interponer ningún recurso de revisión. ¿Cómo va a ser mucho más fundamental eso? Y con el tiempo que estamos viviendo, habría sido mejor enseñar eso otro, ¿no? Así es. Más que el recurso de revisión. Bien, con esto yo creo que ya, no digo que hayamos agotado el tema, le dimos inicio a un tema que, como nos explica Nicolás y nos ha explicado también Jaime, requiere mucho mayor profundización a partir de las universidades. No es que lo tengamos perdido quienes ya salimos de las universidades hace algún corto tiempo, pero es un tema en el que hay que profundizar desde ahí, desde la educación. Le agradezco mucho entonces al profesor Jaime Williams Benavente la amabilidad y la generosidad que ha tenido de darnos esta entrevista, y a Nicolás mucho más, que ha venido hasta la clásica ya ventana a hablarnos sobre ética y ética aplicada.
Muchísimas gracias. Buenas tardes, Nicolás. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Pedro Pablo.